empezar, obviamente, pues agradeciéndote, Carlos, la presencia y que, digamos, le des brillo a este taller intensivo que han tenido los estudiantes durante esta semana, que es un taller en el que, bueno, los estudiantes le cambian de marcha su proyecto final de carrera y digamos, aparecen en la recta final, ¿no? Y nos parecía un estímulo maravilloso que pudieras estar tú con nosotros y dar una mirada externa, ¿no? Dentro de lo que siempre son las presentaciones un poco que realizamos aquí, que intentamos ser breves y, bueno, evidentemente, pues decir que Carlos tiene esta múltiple perfil que es desde profesor de construcción, aunque también es profesor de proyectos en algunas escuelas, como dices, ¿no? Pero tienes una actividad muy amplia. De hecho, dices en me he leído recientemente en alguna entrevista tuya, ¿no? Que dices, el espectro de lo que me interesa es demasiado amplio, ¿no? Y eso, me gustaría en alguna ocasión hacer una presentación con aforismos, ¿no? Y tú tienes muchos. Y esto se demuestra, por ejemplo, con tu actividad editorial, me parece casi incluso un término demasiado restringido, ¿no? Tu actividad divulgativa de investigación que es de la que todos hemos aprendido, ¿no? Otro aforismo maravilloso es que parece que estoy trabajando, pero en realidad estoy aprendiendo, ¿no? Yo te diría que aquí a mí me pasa que parece que estoy enseñando y en realidad estoy aprendiendo también, ¿no? Pues bueno, citar evidentemente de Tectónica, de que todos hemos aprendido desde los años 90, ¿no? El Tectónica Blog, bueno, la revista Obradoiro, Arquitectura y Madera, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, y ahora evidentemente esta editorial y esta producción de los Archives, ¿no? Que son unas publicaciones yo creo que interesantísimas y que además creo que hablan mucho del título que has puesto a la charla, ¿no? Que se ha puesto a la charla, de interrelaciones, ¿no? Cómo se relacionan pues arquitecturas con otras ramas, ¿no? Y cómo se ve esta pasión que también tienes, que decías en esa entrevista, por Aby Warburg, ¿no? Que María también nos ha presentado en clase en más de una ocasión y que es un punto de encuentro, ¿no? Además, esta cuestión de la docencia también me ha gustado ver lo que estáis preparando de los cursos de posgrado, no sé si lo habéis empezado ya, ¿no? Pero con estas tres ramas, ¿no? De territorio y arte, construcción, industria, economía y planteamientos previos, que me gusta el que des esta charla en este máster que también estamos ligando tres líneas, ¿no? De alguna manera, que estamos proyecto y teoría, proyecto y tecnología y urbanismo y territorio, ¿no? Y bueno, me parece también oportuno. Y por último, decir lo que se disfruta conociendo tus proyectos, ¿no? Tu tarea de arquitecto, ¿no? Desde esas casas maravillosas. Bueno, evidentemente hay que mencionar tu tarea también como comisario de Finish, ¿no? En la Bienal de Venecia, que recibió el León de Oro y que, bueno, que creo que fue una experiencia colectiva maravillosa. Y, como digo, enlazar con tu obra, ¿no? Una obra que antes hablaba así no medio en broma, pero con Eduard Gascón, que a mí es como si fuera un Peter Zumthor próximo, ¿no? Pero además mucho más, o sea, actualizado, más atento a determinadas nuevas corrientes, nuevas maneras de construir, esta evolución que has hecho del hormigón a la madera, has construido en Brasil atento a otro tipo de consideraciones y acabo con un último aforismo tuyo que dice que el proyecto puede nacer desde la materia, ¿no? Y yo no puedo estar más identificado con eso, ¿no? Y tú las relaciones que estableces con los ingenieros, con los artistas, en fin. Nada más, agradecerte la charla. La presentación te la vas a hacer tú porque queríamos que no hicieras solamente de Yuri. Después de tu presentación hemos dividido los 26 o 27 o 25 entregas que tenemos en vídeo en 4 packs para que los puedas visualizar, y 5, perdón, en 5 paquetes, para que luego tú, según tu criterio, puedas, digamos, interpelar al estudiante si es de tu... Nosotros haremos una breve introducción en cada uno de los emplazamientos para orientarte. Así que nada, otra vez, gracias, Carlos. Te dejo con la palabra. Bueno, ¿me oís?
Sí, perfecto. ¿Me oís bien? Sí, sí, perfecto. Bien, gracias. Bueno, me imagino que solo veis lo que es el PDF y supongo que no me veréis, o sea que podré hacer Sí te vemos. carantoñas. ¿Sí me veis? Sí te- Vaya. Te vemos, te Vaya vemos. por Dios. Vaya por Dios. Bueno, pues bueno, lo primero, muchas gracias, ¿no? Es decir, por la irresponsabilidad de llamarme, ¿no? Y por estar aquí. Es la verdad que, bueno, pues este tipo de actos fundamentalmente académicos están muy bien y de alguna forma el poder explicarse cómo uno es de forma previa para que luego podáis entender aquello que yo pueda decir, pues realmente está muy bien. En realidad esto es como una terapia charla, ¿no? Es decir, en la que uno se intenta explicar y cuando lleguemos a Big Warburg veréis que mi llegada hacia Big Warburg es precisamente para intentar explicarme, ¿no? Cuando estaba hablando con Alberto de que íbamos a hablar hoy y yo decía, hombre, pues mira, yo llevo la pandemia preparando mis clases de último curso de construcción. Yo en Coruña doy clase de construcción, pero es bueno, todo el área, estamos muy contentos de esa especie de tensión que se genera en nuestra escuela entre proyectos y construcción, ¿no? Es decir, de discutir mucho cuál es el límite de ambas áreas, ¿no? Y nos gusta pasar, en muchas ocasiones nos gusta pasar los límites que nos corresponden. Bueno, lo disfrutamos, ¿no? Pasando esos límites porque pensamos al final que todos estamos hablando exactamente de lo mismo. Pues durante la pandemia, aprovechando esta situación de confinamiento, me he puesto a darle forma a la asignatura que llevo dando desde hace, pues ya no sé deciros, pues unos 8 o 10 años, me parece, que tiene distintos nombres porque llevamos 2 Bolonias y un plan, llamamos antiguo, ¿no? Y hemos bajado a la cuarta parte de la docencia que teníamos hace 4 años más o menos, ¿no? Entonces, en este momento, pues lo que yo he ido preparando durante años, pues está muy, muy reducido. Por eso he buscado formas y espero encontrar formas de poder contar todo esta amalgama de cosas, de relaciones con las que pienso que se puede explicar la historia y con las que se puede proyectar. Se llama interrelaciones pues porque poner relaciones en este momento a palo seco pues resulta muy comprometido, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos allá. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Anda, vamos a ver lo que me interesa. Resulta que no. Bueno, así lo veis con una pestañita, pero es que se puede ver. Todo esto, todo lo que voy haciendo, lo voy maquetando como si fuese reuniendo páginas y páginas que algún día se pueden unir y se pueden mezclar. Bueno, lo primero que me interesa son acciones que son muy claras. Cuanto mayor soy, y sobre todo es decir, cuanto más complejas son las obras en las que estoy metido, me gustaría encontrar los momentos en los cuales uno puede tomar decisiones de una forma extraordinariamente efectiva, ¿no? A través de gestos, a través de, de explicaciones que pueden realizarse. Y lo iréis viendo de alguna forma. Quería simplemente que vieseis que esas decisiones no solo las tomamos nosotros, ¿no? Es decir, las termitas toman esas decisiones y construyen de una forma que es muy clara, que es muy potente y que son capaces de transmitirse unas a otras a través de no sé qué decir, ¿no? De una formación, no, evidentemente, de una transmisión que va en el propio, en la propia definición de la especie, ¿no? Esas
esa forma de transmitir los procesos me ha interesado. Es decir, y por tanto, toda mi vida he estado pensando que si ellos son capaces de transmitirse esos conocimientos, nosotros, ¿por qué no somos capaces de hacerlo tan fácilmente? Realmente es que tenemos un origen complejo, ¿no? Es decir, nuestro origen es la masonería, ¿no? Es el impedir transmitir el conocimiento para conseguir regular nuestro trabajo, ¿no? Para conseguir como oficio que no aparezcan otros, porque realmente nuestro trabajo es muy complejo y para salvaguardar el conocimiento. Hoy en día yo creo que esto no tiene interés, ¿no? Y yo confieso que una de las primeras cosas que cuento en el comienzo del curso es que no soporto el egoísmo del conocimiento, ¿no? Es decir, que no soporto que no se comparte el conocimiento que uno tiene. Prefiero pecar de compartir conocimiento que no sirve absolutamente para nada, que algunas de las cosas que veréis hoy veréis que no sirven absolutamente para nada, pero, pero de esa forma eh, po, po, podamos establecer unos procesos colaborativos que yo creo que son fundamentales en la comunicación. Esos procesos sencillos, los más sencillos son los que provienen a través de procedimientos muy claros. La abstracción, por ejemplo. E incluso procedimientos que no están planteados para poder construir. En muchas ocasiones, esos procedimientos que me interesan son realmente productivos, ¿no? Bueno, pues estos son canteras de Carrara maravillosas y no están planteadas para generar espacios habitables, sino simplemente para poder extraer el mármol, ¿no? Aquí tenéis las canteras de Vermont, tanto las que son exteriores como las interiores, ¿no? O las de Menorca, o esta zona cerca de Amiens, en Francia, que estas son procesos exteriores, pero bueno, aquí en Yule son interiores los espacios que se consiguen simplemente a través de procesos de extracción, a través de procesos productivos. ¿Por qué me interesa tanto esto? Porque me interesa que se entienda que de alguna forma todo aquello que usamos para construir se ha extraído de algún lugar, se ha movido y se ha dispuesto en un sitio nuevo. Y en muchas ocasiones hay procesos de elaboración de eso que se ha extraído. ¿Cuáles me interesan más? Aquellos que no tienen procesos de elaboración, aquellos que simplemente se extraen, se transportan y se sitúan en el lugar adecuado. Normalmente, eso sí, todos los arquitectos lo tenemos muy claro, ¿no? Y pensamos con aquello que trabajamos cada vez más, ¿no? Es decir, en este momento, pues yo creo que por fin ya somos conscientes de que traernos un panel de aluminio con un composite plástico en el interior desde una ciudad del sur de China, pues entendemos que es un problema. Entendemos que realmente todo lo que ha ocurrido con eso, pues realmente nos tiene que de alguna forma revolver las tripas. Y os lo digo yo, que tengo en este momento unos auriculares que me acaban de llegar de China, colocados en las orejas, y estoy usando un ordenador que me ha llegado de no sé dónde. Evidentemente, estamos llenos de contradicciones, pero simplemente, bueno, pues que sepamos cuáles son esas contradicciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese material que usamos, siempre pensamos en lo que nos llega, nunca pensamos en en lo que se elimina del lugar donde se han extraído esos materiales. Los obeliscos, como hecho único que se transporta y que se sitúa en otro lugar, siempre lo hemos visto como la pieza maravillosa que se llega a situar en algún lado. Normalmente no vemos el vacío que nos queda, excepto en este caso en la cantera de Aswan, en la que, pues como se ha partido, pues todavía vemos ahí el obelisco y el vacío que iba a dejar, ¿no? Estas situaciones son situaciones que son mucho más comunes de las que pensamos, ¿no? Pensar en las minas de talco, estas son en Polonia, estas las de sal,
más minas de sal, canteras de piedra, pero es que decía que esto es más normal de lo que pensamos porque a nada que nos interese este tema vamos a descubrir que tenemos tanto excavado debajo de nuestro territorio que nos puede sorprender, ¿no? De Nápoles lo sabemos, ¿no? Pero recordar los dibujos de Le Corbusier del pabellón suizo construidos sobre esas grandes grutas que estaban allí porque antes se había extraído material que luego se usaba en superficie, ¿no? París está construido sobre una red de túneles que han resultado de la extracción de piedra del subsuelo, que ha posibilitado la conexión del metro con mucha facilidad, o incluso las conexiones de las centrales de correos por túneles que permitían el llegar con pequeños trenes de una estación de correos a otro. Y en la superficie, de repente, uno se va encontrando con que en el subsuelo hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que nadie ha pensado que podían venir de, de los procesos extractivos. Me interesa casi todo, ¿no? Simplemente para que veáis un ejemplo, pues me interesan los procesos constructivos vinculados a algo tan sencillo como el abastecimiento de agua. Los más elaborados, los romanos, ¿no? O los más sencillos y más necesarios, como por ejemplo los canats, los falag, que van definiendo el territorio, los calés, los fogara, que son distribución en superficie de agua tras la captación para el abastecimiento en los oasis, ¿no? Los puquíos en Iberoamérica, o simplemente los elementos de recogida de agua, los chultum o chuluptum en Iberoamérica también, ¿no? Los kanda en Afganistán para la recogida de agua. Me interesan muchísimo las acciones totales y quiero contaros, para mí, el mejor proyecto de todos, ¿no? Son los que desarrollaban, no sé si queda alguna de estas construcciones de los indios Chipaya en Bolivia. Para mí estas construcciones, al margen de la incomodidad de su uso, explican perfectamente todo el proceso que se ejecuta, con el que se ejecutan estas construcciones. Se dibujan unos círculos en el suelo. Lo que veis aquí, yo no sé si veis el cursor, espero que sí. Veis que hay un círculo que es un muro, sí lo veis, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto. Hay un círculo que es un muro, que es el que contiene el ganado, y luego veis que hay varias construcciones porque la familia, en vez de vivir junta, pues viven separados. Yo no creo que por un tema familiar, sino que básicamente porque el tamaño de las construcciones que se pueden realizar está muy limitado. ¿Qué se hace? Se hacen en el suelo unos círculos y entonces se van extrayendo unos tepes, a ver si lo vemos, no lo vemos, se van extrayendo los tepes, que son, es la hierba con las raíces y con la tierra que retienen, se le da la vuelta, con lo cual deja de crecer esa vegetación y se convierte en pequeños elementos de tierra con raíces que van definiendo los muros. El muro exterior es un muro que está siempre paralelo, las dos caras, y los muros construidos va desplazándose ligeramente el muro hasta formar estas construcciones, que estas son las piezas habitables, ¿no? Lo más maravilloso de esto es que vosotros, en el momento que os acercáis, veis que la extracción de los tepes ha dejado el negativo en el terreno, y al lado veis la construcción del muro. Por tanto,
os encontráis exactamente en la misma posición el elemento que se ha usado para construir, para, bueno, dejar muy claro que se ha extraído del mismo lugar y os encontráis con la huella de lo que se ha extraído, ¿no? Bueno, pensar en las casas de turba, ¿no? En algunas zonas de Islandia, en las que esa turba, ese semicarbón, no llega a ser carbón, lleno de perforaciones, veis que se coloca inclinado para que el recorrido del agua que pasa por el interior de la turba, que se usaba la turba porque por sus condiciones era muy aislante porque estaba lleno de huecos. Entonces, si el agua se movía directamente en vertical, se lavaba la turba muy rápidamente por la velocidad del agua. Colocándolo de esta forma, el agua disminuye la velocidad y el arrastre es menor y dura muchísimo más, ¿no? De nuevo tenemos la lectura perfecta de la situación que se produce en esta construcción, ¿no? Recordemos las casas obús, ¿no? Que yo creo que ya no queda ninguna en este momento y todos tiramos de las mismas fotografías de siempre, ¿no? En las que se va construyendo con la tierra mezclada con agua y un poquito de paja, se va construyendo la casa y veis que estos dibujos son los dibujos que permiten apoyarse para ir construyendo y para ir reponiendo cada año cuando el viento va arrastrando la superficie y va disminuyendo el grosor y la eficacia del muro. Son procesos extraordinariamente limpios, ¿no? Y otro de los más bonitos, de los que más me gusta, es el iglú, ¿no? Que se extrae, se va recortando los bloques de hielo en la zona que queremos convertir en espacio habitable, se colocan lateralmente, no siguiendo una línea paralela, sino una línea decreciente para que los bloques de hielo vayan presionando por gravedad uno sobre otro y vayan disminuyendo las aberturas que pueda haber entre un bloque y otro por la eficacia o la ineficacia del corte, ¿no? En el momento que usamos los bloques del interior nos damos cuenta de que hemos construido un volumen, pero no, hemos extraído otro, con lo cual el volumen de ese iglú es bastante mayor. Por afuera se coloca un poco de hielo o de agua que se ha podido extraer y se compacta y se consigue que haya una capa externa en la cual resbales y si llega un oso o un despistado, pues no se sube al iglú y no te lo hunde, ¿no? Hay un proceso que yo me imagino que con la guerra de Yemen ya no existe, ¿no? Muy bonito, con el cual se construían, sabíais que las ciudades de Yemen, las importantes, Sanaa, la más maravillosa, son edificios de tierra de muchísimas plantas y se construía, una de las técnicas de construcción, aparte del tapial y del adobe, era la formación de unas bolas de tierra mezcladas con paja y con agua. Y esas bolas se cogían con la mano y se lanzaban con presión y velocidad. Realmente el lanzamiento de esa bola lo que estaba generando era eh, eh, estaba definiendo una línea en la cual se estaba construyendo un muro. Fijaros, ¿no? Es decir, la transmisión de las órdenes que nuestro cerebro está aplicando en la mano para poder definir un muro simplemente a través de un gesto, ¿no? Me parecía realmente lo más maravilloso de una acción, ¿no? Con la cual se puede llegar a construir. Aquí, bueno, pues además de la mano, pues veis que hay un serrucho y con eso se va construyendo. Eso no solamente es construcción, podamos decir, popular, espontánea, necesaria, sino que también se puede convertir en una arquitectura mucho más elaborada, ¿no? La Basílica de Saint-Baume del Corbusier del 48, pues con lo que trabajaba era con la extracción, ¿no? El proyecto que
que todos debemos mirar. Me gusta siempre buscar a algunos arquitectos que al final de la charla digáis, pues no tenía ni idea de quién nos estás hablando, ¿no? Este es un personaje que me interesa mucho, que es Guy Rottier. El resultado no me interesa absolutamente nada. Me interesan con lo que trabaja. Él lo que intenta es conducir la luz del sol hasta unas capas muy profundas. Es esto que estáis viendo aquí, ¿no? La captura a través de espejos y llevarlos hasta el punto que se diga, ¿no? Desarrolla unos sistemas, unos que son enterrados sobre superficie y otros que son excavados, y tienen mucho de generar unas normas con las cuales uno se puede llegar a construir sin ningún tipo de problema, ¿no? Veis estos sistemas prefabricados, las instalaciones por debajo, se cubren con tierra por arriba. Este es un sistema distinto de este, ¿no? Pero son parecidos, y encima de esa tierra veréis que coloca plantas para que se fije la tierra y para bajar la temperatura, porque esas plantas lo que permiten es que el aire circule por debajo de las hojas y de las ramas, atenúe la temperatura y mejore todavía el comportamiento térmico de este tipo de construcciones. Es una lectura muy elemental de las construcciones enterradas de medio mundo, ¿no? Es decir, porque realmente las construcciones enterradas han sido buena parte de la construcción de nuestro planeta. Hemos tenido ciudades que sabéis de cientos, sospechamos, de cientos de miles de personas conectadas en Turquía, en la zona de Capadocia, de Dinkuyú y zonas próximas. De China no sabemos de cuántos millones estamos hablando, porque los datos no se han transmitido adecuadamente, y tan solo conocemos conocemos esa realidad a través de fotografías que ha usado Rudowski o que ha usado mucha gente, ¿no? Bueno, pues fijaros, ¿no? El diseño de este proyecto al final es un diseño de las especies, ¿no? Que se van colocando sobre esas construcciones. Bueno, pues él planteaba también ciudades enterradas. Bueno, pues quizá me interesa, pues, porque no es muy conocido Guy Rottier. Me interesa mucho esas acciones que son contundentes. Estos días vemos que no paramos de hablar de esta plaza, ¿no? De la decisión de la Católica Basal de mejorar los tiempos de recogida de la basura, no sé cuántas papeleras y lámparas que se han colocado, algún árbol que había que colocar. Decisiones que son fundamentales, porque la verdad es que yo como arquitectos en muchas ocasiones, pues por eso que teníamos, ¿no? De que cobramos en función de lo que gastamos, y es un problema, pues tendemos a hacer más de lo que es necesario, ¿no? Recordar a Aldo Van Eyck usando lo mínimo, ¿no? Para poder usar los espacios vacantes, para que los niños, después de haberlo pasado tan mal, ¿no? Pudiesen de alguna forma relacionarse adecuadamente con aquello que era el dolor de la destrucción de muchas construcciones que allí existían y que ahora eran vacíos, y que simplemente a través de procedimientos muy sencillos los niños pasaban a disfrutarlos muy cómodamente, ¿no? Esas acciones mínimas están en muchísimas ocasiones vinculadas a miradas previas que vienen de otras disciplinas, y muchísimas ocasiones desde el mundo del arte. Me interesa, por ejemplo, de Builder, conecta evidentemente aquí de una forma muy clara con Mataclar, a través de ese corte que permite la entrada de luz en esta construcción. En otras ocasiones con Dan Graham. Son miradas certeras que nosotros tenemos que tener de todo aquello que nos rodea, ¿no? Y son miradas de acciones mínimas, ¿no? Estos son un par de acciones dentro de la Bienal de Venecia de Office, ¿no? Este es el pabellón de Bélgica, que está al lado del pabellón español, y que
nos separaron, nos colocaron ese muro de separación con respecto al pabellón de España yo creo que para ocultar su pabellón o esta acción dentro de unos de los almacenes que están un poquito más alejados, ¿no? Lo que quiero es que entendáis que muchas de estas cosas, además, simplemente tenemos que ser conscientes de que están ocurriendo, ¿no? Una parte muy importante de nuestra visión como arquitectos es que tenemos unos ojos enormes, gigantescos, que nos permiten ver a través de esa lectura absolutamente transversal que nosotros tenemos todo el mundo de otra forma. Esta es una fotografía que usa Charlotte Perriand. En realidad iba a usar una de Vigo más bonita, ¿no? que la de Charlotte Perriand, pero dije, bueno, vamos a dejarla de Charlotte Perriand, ¿no? Porque el secado de las redes, que era un acto simplemente pragmático, define y altera la ciudad, ¿no? Iba a usar de Vigo porque al lado iba a colocar la construcción de los barcos que se pueden ver desde la ciudad de Vigo, ¿no? Vigo es una ciudad un poco compleja, y lo más interesante que tiene es que uno ve cómo se está formando al mismo tiempo que ve cómo se están formando cosas que se están realizando dentro de la ciudad. En concreto, la construcción de esos grandes barcos que entran dentro de la ciudad, ¿no? Y que nos encontramos con estos gestos que los encuentras. Esto no es evidentemente Vigo, esto es eh, Corea, ¿no? Decía que quería usar la de Vigo porque al lado es una foto maravillosa, ¿no? La del secado de redes en Vigo, ¿no? Y a mí me reconcilia mucho con una ciudad, no es la mía, ¿no? Como es la de Vigo, que parece que está siempre en construcción y en la que los procesos que aparecen y que casi colisionan con la ciudad son impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy no veríamos redes secando porque ya no se usan las de algodón, pero sí veríamos la construcción de barcos, no estos, ¿no? Bueno, pues me imagino que será en algún astillero japonés, sino otros realizados de una forma quizá más salvaje, menos cuidada que uno se puede encontrar cuando simplemente intenta ir de un lugar a otro y se encuentra con todos estos procesos colisionando con la ciudad. Decía para mí mismo, antes cuando estaba hablando solo, que he ido acumulando, y todo el mundo va acumulando, pues mucha información a lo largo de la vida. Y por tanto, esta charla que os doy este año, pues evidentemente sería distinta a la que os podría dar el año pasado y será distinta a la que pueda daros dentro de un año. Porque realmente, si bien la estructura de la charla pues puede ser la misma, posiblemente se establezcan cosas nuevas que van sucediendo a lo largo de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Esta es una foto que todos usamos, ¿no? La foto de cuando André Malraux está haciendo el libro del Museo Imaginario y dispone de este maravilloso sitio que me gustaría que fuese mi estudio para poder esparcir por el suelo todas las cosas con las que voy trabajando, poder imprimir todo. Yo me imagino poder imprimir todas las cosas, no usar el ordenador para poder ir seleccionando de una forma adecuada, arrastrando de una forma muy cómoda de un lugar a otro, para establecer relaciones interesantes. Esto al final se convierte en un libro, pero otros procesos se acaban convirtiendo en una exposición. Esta es de Friedrich Kiesler para la Peggy Guggenheim. Es la vista de la galería surrealista, ¿no? Que aquí este es el montaje de Marcel Duchamp para la exposición internacional del surrealismo del año 38, o aquí delante, aquí a la derecha, este es un personaje que dentro de poco entenderéis mi interés por él, es Daniel Spoerri, que no sé si lo conocéis. Imagino que fundamentalmente habréis visto fotos suyas de mesas fotografiadas después de comer, después de establecer relaciones. Bueno, pues Daniel Spoerri
me he encontrado con Daniel Spuerri en mi vida de forma consciente hace poco tiempo y a raíz de eso pues voy a hacer una revista nueva, ¿no? Es decir, pues evidentemente esto ya no es que sería distinto el año pasado, sino que posiblemente sería distinto hace un mes, ¿no? Es decir, este es un montaje de Daniel Spuerri. Aquí tenéis, se llama El Depósito de Arte Actual del año 68, de Marcelo Levi, Luigi Carluccio y Gian Enzo Sperone, y, y, y distintas exposiciones que lo que van haciendo es mostrando, estableciendo relaciones estas de Elio Oitizica, ¿no? O el grupo independiente, ¿no? Estas fotos que recordamos de Allison y Peter Smithson, ¿no? Es decir, estableciendo relaciones entre objetos, fotografías y mostrándonos la intensidad de lo que podía llegar a ocurrir ahí, ¿no? Este es de Richard Hamilton, esta es una exposición de los inmateriales del año 85. Bueno, en el MACBA tenéis una maravillosa colección de cosas, ¿no? De piezas, digo cosas porque en muchas ocasiones no sé muy bien cómo expresarlo, desde las de Gordon Mataclar a este trabajo de Sapolsky, también lo tenéis en el MACBA, que lo que habla es, bueno, pues habla de relaciones en este caso a través de lo que ocurrió con esta inmobiliaria. Y llegamos a un personaje que me explica de alguna forma, ¿no? Que es el proceso de, de, del Atlas que estaba comentando antes al Alberto, que me interesa muchísimo, ¿no? Ese reunir toda una información, situarla de una forma o de otra, porque estas fotografías se colocaban sobre un fondo negro, se fotografiaban y podían volver a resituarse eh, sobre, sobre, sobre otro fondo negro y volver a fotografiarse con una relación absolutamente distinta, ¿no? Ese atlas de Aby Warburg, ese atlas inmenso, que lo que muestra es ese intento de ordenar la cabeza de una forma maravillosa, ¿no? Posiblemente casi como una terapia. Yo en muchas ocasiones intento explicar lo que estoy haciendo pues como un proceso de formación y educativo al mismo tiempo y en otras casi como un proceso de terapia. Ahora estoy en un proceso de terapia con vosotros. Me falta estar en el diván para relajarme algo más y no estar dependiendo de la wifi y poder explicar cómo me voy haciendo, ¿no? Ese atlas que en realidad tiene muchos orígenes, ¿no? Es decir, que en realidad es simplemente la suma la suma de cosas colocadas de una forma de una forma que puede variar. Pues hay momentos en los que descubres que, eh, que tenías ahí, si lo conoces, pues explicaciones a lo que haces. Esto está en Isola Bella, cerca del lago de Como, en el lago de Como, en el norte de Italia. Y esta es la Galería Berthier, en la que se han dispuesto muchos cuadros de distintos artistas y que se establecen relaciones entre ellos a través de estos grandes marcos que se le colocan. Y el día que descubrí que además algunos de los cuadros se recortaban para establecer una relación más clara con aquello que se quería ver, me pareció asombroso, ¿no? Me pareció una deslealtad con el artista, pero al mismo tiempo me hizo ver que había algo superior que era el que estaba ordenando todo esto y además eliminaba la vanidad del artista, ¿no? Para entender
que se tenían que establecer otras relaciones. Eso yo esas relaciones yo las he hecho. Yo siempre digo que yo lo que hago bien es definir unos caminos por los cuales alguien luego pueda ir aumentando mi trabajo y acabar de establecer un conjunto de posibilidades que se generan a través de unas reglas. Tectónica nace así, ¿no? Nace a través de la definición de sistemas fundamentalmente, y aunque también se habla de materiales. Tectónica Blog, que es que aparece muchos años más tarde. Tectónica Blog físicamente aparece en el año 2009 y con ideas que estaban en el año 1995, cuando estábamos empezando a plantear Tectónica, porque aparecían muchas más cosas que una revista no podía permitir en aquel momento. Todo eso lo sigo acumulando y en el año 2009 sale Tectónica Blog, que claro, con el poder que tienen que tiene Internet para poder ir aglutinando las cosas, pues te permitía establecer relaciones cruzadas, eso que Félix os puede contar perfectamente, porque yo creo que él era consciente mucho antes que yo de todas esas posibilidades. Pues empieza a salir a través de esa plataforma, que hoy en día no sé si está muerta o es un zombie, ¿no? Pero lo cierto es que me da mucha pena lo que está ocurriendo con esa plataforma, que ha perdido todo lo que era y con la que ya no tengo absolutamente nada que ver. De todo aquello que era Tectónica Blog, que eran como yo creo recordar que unas 20.000 páginas maquetadas en PDF, que eran todos los proyectos que ahí aparecían, que muchos pues ya no están en ningún sitio. Bueno, yo los tengo, pero no puedo hacerlos públicos. Yo he conseguido rescatar únicamente la parte de construcciones y lugares que estaba allí, y con eso y con una biblioteca que me voy haciendo y que os animo a que consultéis, hay como 60 títulos de revistas que podéis entrar a través de atlas.archi, que es la plataforma que tengo en este momento para ordenarme y para no perder las cosas, ¿no? Y al mismo tiempo para compartir lo que tengo, y que está más o menos en este momento es público un 25% de los contenidos que están ya en la plataforma. Pues decía que la biblioteca, por ejemplo, tiene 60 y no sé cuántas, casi 70 cabeceras de revista que podéis consultar con enlaces desde aquí, y hay creo que unos 400 libros con acceso directo y unos con acceso indirecto, no sé, unos 3.000 libros, ¿no? Para que podáis acceder. Atlas se ordena de muchas formas y eso me permite ir variándolo cada semana, que ya me he propuesto que eso sea que eso sea como muy pautado, ¿no? Es decir, tengo que empezar a autodisciplinarme, ¿no? Pero ahí lo que consigo es explicar de alguna forma mis intereses en ese preciso momento. Todo esto viene a cuento de que al mismo tiempo yo pues voy a clase, que intento ordenarlo a través de eso, usando cualquier tipo de plataforma. Para mis clases pues he usado absolutamente todo lo que os podáis imaginar, todos los procedimientos, sobre todo los procedimientos digitales que podéis conocer, y para lo que voy construyendo. Esto es una casita simplemente para explicaros lo que va a venir luego, ¿no? Esto es una casita que hago en el Caurel, es una aldeita muy pequeñita, y aquí hay había una eira, un lugar en el que se guardaba la paja, estaba en muy mal estado. La compra un fotógrafo de arquitectura junto esto es un palleiro, y al lado había una eira, que era donde se sacaba el grano, y un sequeiro donde se
secaban las castañas, ¿no? Entonces él compra una construcción propia que es el palleiro en lugar de la paja, una propia pero de uso comunal que es la eira, que es simplemente una plataforma horizontal de piedra para poder recoger el grano cuando se saca de la se le saca después de la recogida del trigo, y el sequeiro, que es una construcción comunitaria, pero que está separados cada uno de los sequeiros. En la eira, además, era el único, esta es una zona con pendiente, la aldea, y la eira era el único sitio horizontal que había en el pueblo de unos pues 100 metros cuadrados, y por tanto ahí se hacía la fiesta y se establecía en la eira también los lugares de reunión. Por tanto, pues ha comprado algo privado, algo público y algo fragmentado, una cosa realmente muy bonita. Me encargó realizar una casita, y esa es la casita, que no quería explicaros casi nada de la casita, simplemente para que entendáis lo que va a venir luego. La casita, es una casa de 80 algunos metros cuadrados de planta baja, donde está un dormitorio principal, un aseo muy pequeñito, y otro como un camarote en el que entran tres niños, ¿no? Que se ilumina por aquí, por debajo aquí el suelo sube ligeramente, y por aquí entra la luz a ese camarote y a parte del aseo. Esta construcción, que es la que explica de alguna forma cómo pienso, establece unas relaciones muy importantes, ¿no? Entre la estructura y el cerramiento, entre la estructura y el hueco. Este hueco se puede abrir porque esta estructura deja de apoyarse sobre el muro existente, y forma una celosía, ¿no? Entre la relación entre la cubierta y la fachada, entre la recogida del agua que está en ese canal superior que no se ve, el encuentro entre los dos faldones que forman la cumbrera, y que la definición de la cumbrera es fundamental para entender la abstracción a la que se llega con esta construcción. La recogida del agua que está no la veis aquí, me he olvidado de poner la foto porque he estado con las prisas, primero pensando cómo es hacer la charla de hoy, y lo segundo, pues buscando las imágenes, y la verdad que ha sido todo como muy apurado en esta semana. Pues la bajante está aquí un acuerdo con el recorrido de las vacas, porque si movíamos la bajante, las vacas podían tropezar con la bajante. Todo estaba absolutamente relacionado, ¿no? Cuando estábamos dentro de la casa, entendíamos de alguna forma que el revestimiento ayudaba a que esa estructura funcionase, porque antes no era estable cuando estábamos en construcción. Cuando estábamos en esta situación, todo esto era totalmente inestable. Y luego, cuando empezábamos a colocar las capas para que esto empezase a funcionar, todo esto empezaba a funcionar de una forma correcta, ¿no? Lo bueno era entender, no fui consciente hasta que teníamos las fotografías, que íbamos construyendo de forma simultánea a cómo la naturaleza se estaba transformando, ¿no? Era muy bonito ver que estábamos construyendo en el momento en el que la naturaleza conservaba la esencia, los troncos y las ramas. Y cuando llegamos a la parte final, cuando acabamos colocando los revestimientos, todo ya estaba vibrante, ya había llegado la primavera y estaba todo lleno de un verde maravilloso que coincidía con los tableros que nosotros estábamos colocando en el interior. Entender que podemos construir a través de todas esas relaciones, pues me ha hecho pensar cómo poder explicar la arquitectura. Entonces, esa obsesión por explicar, pues, ¿qué me hacía mirar? Pues hacia el pasado, ¿no? Es decir, ¿cómo se miraba el pasado? Pues se explicaba a través ya no de forma oral, ni nos venía en el ADN, sino que directamente se hacía a través de libros, ¿no? El Viñola, evidentemente, la regla de las 5 órdenes, prefiero esta que la edición inicial, en la que se veía el careto de Viñola, ¿no? Pero
teníamos toda una serie de tratados y ¿cuáles me empezaron a interesar más? Esto soy incapaz de pronunciarlo, veis aquí el título del libro. Esto os pondré el enlace luego en el Atlas. Es un tratado de construcción, es un libro de construcción de madera que se puede descargar de una página del TH de Zurich, que es E-Rara, en el que primero explica las uniones, explica el resultado final. Me gusta mucho ver cómo aparece la piedra para explicar la gravedad como colaboradora del proceso de construcción. Y luego empieza a explicar la relación entre las partes, ¿no? La relación entre la cubierta y la fachada. La relación aquí con el canalón, estaba aquí en algún sitio, la relación entre un faldón y otro con la cubierta, o podríamos entrar en la relación entre el cerramiento y sus discontinuidades, ¿no? La aparición del hueco, la puerta, la esquina, un montón de cosas. Eso me ha llevado a ver, vamos a ver si ahora soy capaz de que podáis verlo. Bueno, estáis viendo como el orden, me parece. Estáis viendo Sí. bueno, estáis viendo el orden de mi vida. Así que ser discretos Atlas. y. Bueno, y empiezo a desarrollar un planteamiento que es el siguiente. Establezco 20 temas con los cuales intento explicar la historia de la arquitectura, explicar construcción y al mismo tiempo dar armas para poder proyectar. Conviene decir que después de ese libro maravilloso de madera que hemos visto, pues hemos encontrado como distintos procedimientos con los cuales se compartía la información, ¿no? Revistas, libros. Hay unos libros que me interesan muchísimo, que son unos libros en los que explican, son libros normalmente que vienen de la cultura anglosajona, en la que se reúne muchísima información constructiva y se explica bueno, pues es los he referenciado en algunas ocasiones a través de Tectónica. Son normalmente publicaciones de los años 60 que me interesan, pero te digo muchísimo, ¿no? Y luego hay dos publicaciones que para mí tienen bastante importancia, ¿no? Uno es el libro de Andrea de Plas, que establece, no a través de capítulos como Tectónica, sino a través de un único libro, pues un manual para explicar la construcción y explicar también el proyecto, que tiene un orden, pero hay como varios grandes sacos en los que aparecen cosas, ¿no? Y porque te explica desde el dibujo hasta sistemas o materiales. Luego hay otra publicación, para mí también bastante importante, que es Elements, de Koolhaas, ¿no? En la que a través de cada uno de esos libritos, si tenéis la edición original o bueno, pues de los capítulos, si tenéis la edición Tachi en este momento, veréis cómo Koolhaas analiza la arquitectura a través de la ventana, a través de las instalaciones, a través de
de los falsos techos, pero a través de elementos. Y a mí me parecía que todas estas situaciones previas eran incompletas, porque no llegaban a explicar la arquitectura totalmente. Y si leéis la autobiografía científica de Rossi, veréis que hay un trocito. A mí hay bueno, pues evidentemente nunca podréis decir que yo me veo las cosas literal, de una forma totalmente literal, porque en muchas ocasiones me genero unas fantasías sobre estas cosas. Antes os estaba hablando de Daniel Spoerri. El día que descubrí que lo que yo me imaginaba que estaba haciendo Daniel Spoerri era otra cosa distinta, me daba exactamente igual, ¿no? Es decir, yo ya me había generado una imagen de lo que de mi Daniel Spoerri favorito. Pues con Rossi me ocurría lo mismo. Rossi explica la esquina de un palacio en el Gran Canal de Venecia, y a partir de ahí se me encendió la vida hace muchos años, pensando en que podía explicar la historia de la arquitectura a través de la esquina. Y si puedo explicar a través de la esquina, que simplemente Rossi lo insinuaba, ¿por qué no puedo explicarlo a través de otro tipo de relaciones? Rossi lo que estaba explicando era el punto en el que confluían dos fachadas, un punto realmente muy importante. Y he establecido 20 temas que todavía están sin acabar de cerrar, porque este último, no sé si está contenido entre los otros, los cuales he hecho 14 hasta ahora, y os los leo. Y son esas relaciones con las cuales creo que se puede explicar la arquitectura y con las cuales creo que se puede proyectar. Os lo leo. El primero son condiciones permanentes del terreno, que lo que explica es como el edificio nace a partir de un análisis real de lo que allí se encuentra, de las condiciones del subsuelo, de si hay redes debajo de infraestructuras, de si hay posibilidades de escorrentía, de inundaciones. Hay otro que son condiciones variables del terreno, en la que se explica cómo el proyecto puede nacer para situaciones distintas, ¿no? Estaríamos más dentro de las construcciones prefabricadas, pensadas para ser trasladadas a otros lugares. El tercer tema, el encuentro con el terreno. Lo entendéis muy fácilmente en el Renacimiento, ¿no? Que es el zócalo, el punto que está por debajo, esa primera planta que está por debajo de la planta noble, y que es la planta en la cual resiste las agresiones de la ciudad, ¿no? El Renacimiento también explica muy bien el quinto tema, la cubierta y la fachada, ¿no? La relación que la cubierta volaba con respecto a la fachada para no generar problemas en la fachada. Esa relación entre la cubierta y la fachada explica toda la historia, ¿no? Y explica la arquitectura contemporánea en el momento que dejamos de tener faldones inclinados en la cubierta y tenemos planos horizontales, y de repente ya no nos hace falta una cornisa, sino que nos hace falta un peto. Los planos de fachada pueden rematar bruscamente sin ninguna interferencia, y puede suceder cosas absolutamente distintas a lo que ocurría antes del siglo XX. El tema 6 es el recorrido del agua. El recorrido del agua, entendiendo que lo fundamental, el punto de origen con el cual se realiza la construcción, es llevar las aguas fuera, generar un espacio donde no nos llueva, ¿no? Pero ese agua la tenemos que recoger y la tenemos que llevar a algún lugar. A quien mejor trata esto es el Corbu, ¿no? Es decir, esos recorridos del agua son maravillosos en toda su obra, ¿no? Pero hay muchos más. El Crystal Palace es yo lo explico el Crystal Palace a través de un recorrido del agua que recogemos en la cubierta, y que acaba pasando por los pilares y recogiéndose en la cimentación, y a través del atado de la cimentación se recoge ese agua y se llevaba a la red de una forma conjunta. Esa explicación del Crystal Palace a través de ese recorrido del agua a mí me parece fundamental. El tema 7 es la estructura y el cerramiento.
esta es la historia de toda la arquitectura, desde la vegetal hasta la más elaborada, ¿no? Entender que un cerramiento puede ser estable y resistente o no y necesita o una estructura que es suplementaria. Y cómo eso define el cerramiento me parece que es importante. Y esa estructura puede permitir las perforaciones, las ventanas o las puertas, si es el cerramiento una única cosa, si no necesita una estructura suplementaria, pues aparecen las soluciones específicas para esas aperturas. Soluciones específicas que también se dan en la esquina, en los puntos de encuentro de planos de fachada. El tema 10 es el recorrido del aire. El recorrido del aire, del aire interior. Hay un libro muy bonito que está hecho por un antiguo profesor de la Escuela de Barcelona, de Yago Bonet, que se llama la arquitectura del humo, que se publicó primero en Ediciones do Castro, aquí en Galicia, y ahora lo encontráis en la Fundación Arquia, para poder consultar. Un libro maravilloso que explica la historia de la arquitectura a través del movimiento del fuego, ¿no? de establecer el fuego y del movimiento del humo, ¿no? Y eso explica las construcciones más primitivas o las más elaboradas. Hoy en día no solamente es el recorrido del aire, de ese fuego que nos da calor, sino el recorrido del aire que sabéis que tenemos en este momento dentro de todos nuestros edificios para la extracción y movimiento del aire, ¿no? Esto lleva a otro tema que son las estructuras e instalaciones, que eso nos permitiría explicar, por ejemplo, a Luis Kahn de una forma totalmente precisa, ¿no? Los Saal, los Richards, la Galería de Arte Británico o el primer museo de Kahn, y nos permite explicar a Renzo Piano, nos permite explicar a muchísimos arquitectos que fundamentan su trabajo a través de esa relación entre las instalaciones y cómo las estructuras están pensadas para poder dejar que los recorridos sean cómodos, ¿no? Hay otro capítulo que es espacios técnicos colgados y apoyados en la estructura, porque no quiero llamarlo falsos techos. Y ni falsos suelos, otro que establece las relaciones entre la fachada de las instalaciones, los núcleos húmedos, que me parece fundamental. Podemos, sobre todo la vivienda, describirla y definirla a través de la ubicación de las cocinas y de los baños. Las comunicaciones verticales los definen todos, especialmente los edificios en altura, las uniones de todo aquello con lo cual nosotros trabajamos, uniones de madera, uniones metálicas, uniones de todo, nos permiten explicar mucha arquitectura y también los procesos contrarios, los de separación, ¿no? Que son las juntas, las holguras y las coordinaciones. Cada vez es más importante hablar de la protección solar como esa capa exterior que establece relaciones con la estructura, con el hueco, de los prefabricados, porque establecen otro tipo de relaciones, no solamente con la construcción, sino con el lugar en el cual se realizan, y los edificios en altura, donde están todas esas relaciones mucho más definidas. Bueno, esta es simplemente la explicación de los 20 temas, ¿no? Hay alguno añadido, hay algún regalo, y esto es cada uno de los temas. Simplemente quería enunciarlos para que veáis, el que estamos viendo es el encuentro con el terreno. Cada uno de esos temas está entre 1 y 3 horas de duración. Pues la asignatura se me ha quedado pequeña, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero me parece que es importante el poder, a ver, deja como estoy presentando y dejar de presentar. Me parecía importante poder explicaros el procedimiento, ese orden dentro del caos en el que estoy metido y pensar que puedo daros el coñazo durante semanas enteras explicando todo esto.
No, y tanto que sí, que ha sido estupendo poderlo. De las pocas cosas igual buenas que tiene de la pandemia es que, por ejemplo, has podido, ¿no? Has comentado que te has Sí, podido volcar en esto, ¿no? Con lo sí, cual, son 2000 páginas que tengo ahí preparadas. pues esperamos. No es que se desee que continúe la pandemia, pero qué bien, qué gozada. Yo, bueno, agradecerte mucho. Yo no sé si abrir un turno muy breve entre los profesores y los estudiantes antes del café. Si quieres, si lo hacen, igual contestas al final para hacerlo más breve, tal vez. Bueno, de hecho, he cometido uno de las errores de esto de lo remoto, que no te he presentado a los profesores, ¿no? Que probablemente los conozcas a todos, pero por si acaso, pues aquí que lo veo en orden de pantalla, mala partida, feliz que sí que sé que os conocéis, a Alex Jiménez, Jordi Oliveras, Eduard Gascón, María Rubert, Judith Leclerc y espero no olvidarme nadie. Así que, nada, si queréis intervenir brevemente, yo, bueno, me ha parecido una maravillosa charla. No quiero, además he hablado demasiado al principio, así que dejo la palabra a mis compañeros. Pues nada, decir que nos hemos quedado con las ganas de poder consultar este PDF. Judith, tú también preguntabas, ¿dónde lo podemos consultarlo esto? Estoy intentando que pueda llegar a ser algo físico. Es un problema básicamente de gestión de conseguir la información con calidad y de conseguir los derechos para poder hacerlo. O sea, estoy en ese proceso. Yo creo que me faltan como, pues calculo que 2 años, ¿no? Para poder tener Yeah. todo esto. Es decir, eso ha sido un año previo, confieso. Cada tema es más o menos un mes, ya lo llevaba preparando con antelación, y me queda posiblemente del orden de otro mes de preparación definitiva, ¿no? Para poder tenerlo. Y luego, pues que no me lleven a la cárcel por publicar todo esto. Entonces tengo que buscar el marco adecuado para que eso se pueda llegar a realizar, ¿no? O sea que de momento puedes intuir cosas en Atlas, ¿no? Ahí va apareciendo todo aquello que es legal y que puedo compartir y lo que no puedo compartir pues intento ser prudente. Entonces nada, entre comillas en la intimidad, porque esto no es intimidad, ¿no? Yo os voy contando lo que queráis y hasta que os aburráis, porque realmente hay un momento en que pienso que soy un poco un abuelo cebolleta, ¿no? Y con demasiadas batallas que contar, ¿no? Me parece como haber pasado muchas vidas y estar ahí. Quizá en un momento, a mí me parece muy estimulante, ¿no? De ordenarme, ¿no? El otro día me he sorprendido ordenando el estudio, no me lo podía creer después de que he visto, hay una película que han hecho sobre, yo tengo el estudio en el Audiencia Final de Corrales, en Coruña, ¿no? Sí, y se ha hecho una peli documental, bueno, se han hecho 2, ¿no? Pero una en la que aparezco y de repente aparece mi estudio. Y cuando lo vi dije, Dios mío, tengo que, tengo que ordenarlo porque había demasiadas cosas fuera de control que antes sabía dónde estaba todo y yo hoy confieso que ya no encuentro tan fácilmente y por eso Internet me ayuda a ordenarme, ¿no? Pero bueno, estoy en pleno proceso de orden. Muy bien. Bueno, si os parece, podemos hacer este breve receso, ¿no? Que Judith comentabas. iba a decir algo. Perdón. Sí. Sí, yo, vale, bien. No, solo los alumnos que habéis sido rápidos, yo me he hecho una foto, ¿no? De este capítulo, de este listado de 20 asuntos. Espero que la hayáis hecho los alumnos, si no ya os pasaré mi foto. Creo que lo que tú dices, hombre, a mí me gusta explicar el Crystal Palace a partir del recorrido del agua o Renzo Piano a partir del recorrido del aire. Yo creo que cada alumno
bueno, tú estarás 2 años con este tema, con lo cual, quiero decir, no pretendo que hagáis los PFCs siguiendo este guión, porque puede ser muy largo, pero está muy bien. Es decir, priorizar cuál es vuestro asunto sobre el cual os gustaría más focalizar vuestra explicación constructiva del proyecto, ¿no? Y yo creo que cada alumno aquí puede, de ese 20 asuntos constructivos, pensar cuál es el que les serviría, digamos, de elemento para explicar el asunto constructivo, ¿no? de su proyecto, con el cual os sentáis más afín. Yo creo que es un muy buen punto de partida para explicar de una manera no descriptiva vuestra construcción, ¿no? Sino más proyectual y más para explicar conceptos, ¿no? Félix, ¿quieres intervenir y luego Carlos? Como queráis. Yo tenía dos, uno es una observación y el otro una pregunta. La observación, Carlos, es en tu santoral, ¿qué lugar le das a alguien nuestro de aquí de Barcelona? Bueno, de hecho es de todas partes, como es el Ignacio Paricio, ¿no? Lo digo porque Ignacio le da mucha importancia, por ejemplo, a una cuestión que es el glosario. Él llega a justificar inventarse palabras para explicar las cosas, ¿no? Reclama la reinterpretación del quicio o la interpretación de la verdugada, ¿no? En cuanto incluso de dónde sale. Bueno, ese tipo de operaciones, ¿no? Las palabras en relación a lo que supone explicar, como sea ladrillo primigenio que está en el relato, ¿no? Entonces te preguntaba en tu santoral qué lugar le das a alguien como Ignacio Paricio, ¿no? Y luego, se me ha ido el santo al cielo con la segunda cuestión. Bueno, pues me paro Te aquí. contesto, Sí. te contesto y piensas Sí, la está, segunda. Ya. Contéstame, pero Sí. ya me he acordado. Sí. Ignacio tiene un altarcito muy mono y muy principal, o sea que yo no puedo explicarme sin la existencia de Ignacio, tampoco sin Jaume Avellaneda, que no ha tenido esa labor. Con Ignacio me parece fundamental por una cosa, porque además tiene un compromiso editorial muy fuerte. Es decir, ese esfuerzo por poder contar las cosas que uno hace, que yo no sé si os podéis imaginar lo que significa. Yo recuerdo, Félix, ¿tú recuerdas la revista de Madrid, El Espíritu Nuevo? Sí. ¿Te acuerdas, no? Y de Alfonso Valdés. Valdés, sí. Y te acuerdas de los problemas para conseguir dinero para cada uno de los números, ¿no? En concreto, uno maravilloso, el de acero y brutal, ¿no? Imaginarse todo lo que hay ahí. También en Madrid tenemos a Ramón Araujo y a Enrique Azpilicueta, que también son importantes. Para nosotros es muy importante porque, bueno, estamos en el Finisterre, estoy en el Finisterre, ¿no? Y evidentemente encontrar que no estamos solos en el mundo es fundamental, y que hay otros que piensan y que hacen como tú y en ocasiones antes, ¿no? Como Ignacio, yo creo que es fundamental. Y sí que tiene un altar lleno de velas, o sea que no hay de velas o de algún tendido eléctrico que estaría bien dispuesto para poder iluminar adecuadamente. O sea que... Yo lo reclamaba por tu aviso, porque nos has localizado 3 personajes, de Plas, Koolhaas, Rossi. Hablabas de los sacos de Plas y de los Elements de Koolhaas. Y en el fondo entendía yo una visión como crítica y un esfuerzo por tu parte en establecer lo que une la argamasa de todo esto, que son esas interrelaciones, ¿no? Que es a la vez materia y sistema, comentabas, ¿no? Y por eso la pregunta, el BIM. ¿Dónde nos lleva el BIM? Yo recuerdo que hace 30 años, cuando empezaban los ordenadores, peleábamos con esa bifurcación que veíamos entre el software que te ayudaba a pensar y el software que te obligaba a pensar de una manera, ¿no? ¿Te acuerdas del Architrión? Te obligaba a trabajar por elementos y fue en su momento fuertemente criticado por los arquitectos que en ese momento ya intentaban utilizar la herramienta. El BIM aparentemente está incidiendo también en esta cultura.
de los elementos como constitutivos de cualquier arquitectura. Abandona, en el fondo, las interrelaciones. ¿Qué postura tienes con el BIM, Carlos? De momento de distancia, por una cosa muy sencilla, no sé usarlo. Entonces, eso es... Conceptualmente me parece que estaría bien, me da la impresión de que está absolutamente en pañales y que la cosa es muy compleja hasta que realmente podamos usarlo correctamente. ¿Sabes cuál es el problema? El problema, tú imagínate a Sota con BIM, vale, y no le hacía falta, ¿no? Para nada, ¿no? Le hacía falta simplemente definir una línea. Y en muchas ocasiones nos perdemos con la herramienta y nos olvidamos de la línea de pensamiento. Y yo creo que lo fundamental es establecer esa línea de pensamiento que permite establecer esas relaciones, ¿no? Es decir, si Kant era capaz de construir lo que ha construido, odiando las instalaciones y sin BIM, o sea, vamos a ver, ¿cómo explicamos los Richards? Y ahí está, ¿no? Y posiblemente pueda estar dibujado los Richards en una servilleta. Por tanto, el procedimiento de dibujo puede ser muy bueno para quien pueda ser muy bueno, ¿no? Pero en otras ocasiones pueda ser limitante. Con lo cual tengo una respuesta galaica a tu pregunta. Supongo que no te servirá, pero es lo que hay. ¿No? Yo solo quería, Carlos, si nos puedes decir exactamente la web donde la del Atlas, porque bueno, he intentado buscar Atlas, hay tantas. No, es atlas.archi. Salió la dirección de, perdón, ¿cómo se dice, Félix? El punto archi es el dominio, ¿no? Salió el dominio de arquitectura justo cuando yo estaba... Yo estoy obsesionado veis que con estos procesos de almacenamiento. La web es Atlas, la revista es archivos, es que no tengo remedio, ¿no? Es decir, son procesos acumulativos. Y si Atlas ya era complicado, archivos que os animo a que miréis el archives.org, ¿no? Que es donde hay barbaridad. Bueno, si navegáis por el Atlas, como no oculto de dónde encuentro la información, pues vais a encontrar sitios que son mucho más grandes de lo que os muestro, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es eso, ¿no? El problema posiblemente es que hace falta muchas vidas. Simplemente para poder consultar lo que hay. Yo confieso que no me he leído todo lo que hay en Atlas. Me lo he mirado en diagonal, ¿no? Como hacía Enrique Miralles, Félix, ¿no? Pero no llego a más. Hay demasiadas cosas que he encontrado que simplemente lo que intento es compartirlas porque pienso que si yo no soy capaz de usarlas, alguien va a ser capaz de usarlas y seguro que me va a venir muy bien que alguien las use, ¿no? Yo solo aclarar que Enrique Miralles miraba de izquierda a derecha, quitándose las gafas. Vale. Ojo, yo si me quito las gafas es que no, ya no veo. Tiene que ser desde lejos, ¿no? Bueno, no sé, yo agradecerte triplemente, ¿no? Por la charla, por las revisiones, tus observaciones y por haber abandonado tu máster y hacernos este favor. Yo creo que a nosotros ya te hemos dicho la cuestión de mirar a lo que hacen nuestros compañeros en otras escuelas nos interesa muchísimo, ¿no? Y de hecho, igual te explico un poquito más por email la estructura que tiene, ¿no? Porque ha habido cosas como la interrelación con las otras asignaturas o con un concursito que han hecho, en fin, una serie de cosas. Eso me viene muy bien. Recojo el guante de lo de los vídeos porque también el descargo ha sido un poco, no una improvisación, pero un adelanto de lo que van a hacer después y que hemos pensado que era la manera de que tuvieras una visión más conjunta y no tanto intensiva. Y bueno, pues
pues desde luego a perfeccionar. O sea, pero mil gracias por mi parte. No, a vosotros.